Buenos días, mi nombre es Karelmis Antón y junto con mis compañeras Paola Abello, Jennifer Vergara, Daniela Cortés, Gabriela Córdoba y Mariana Useche vamos a darle inicio al seminario de radiología cardiovascular. Dando inicio con el seminario, debemos hablar un poco sobre la anatomía cardíaca. El corazón es un órgano muscular hueco localizado en la región central del tórax, en el mediastino medio e inferior entre los dos pulmones. Su eje longitudinal va de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Este está rodeado por una membrana fibrosa gruesa llamada pericardio, que se divide en una capa visceral en contacto con el miocardio y una capa parietal. Entre ambas se encuentra la cavidad pericárdica. El corazón está constituido por 4 cavidades, 2 cavidades superiores que se denominan aurículas y 2 cavidades inferiores que se denominan ventrículos, derecho e izquierdo respectivamente. Este va a estar dividido por una pared muscular denominada tabique o septum que separa las aurículas izquierda y derecha y los ventrículos izquierdo y derecho. También está constituido por 4 válvulas, las cuales controlan el flujo de sangre. La válvula tricúspide, que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, la válvula pulmonar, que separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar, la válvula mitral o bicúspide, que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, que separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. 2 arterias, la arteria pulmonar, que surge del ventrículo derecho y lleva la sangre a los pulmones para que se oxigene, y la arteria aorta, que surge del ventrículo izquierdo y da origen a todas las ramas arteriales que aportan sangre a los órganos internos, los músculos y el resto del sistema. 3 venas, la vena cava superior, que desemboca en la aurícula derecha, transporta sangre venosa procedente de la cabeza, el cuello, el tórax y los miembros superiores. La vena cava inferior desemboca en la aurícula derecha, transporta sangre venosa procedente del abdomen, la pelvis y los miembros inferiores, y las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda y transportan sangre oxigenada procedente de los pulmones. En cuanto a la circulación cardíaca, la aurícula derecha recibe sangre poco oxigenada desde los diferentes órganos a través de la vena cava inferior y la vena cava superior. La aurícula derecha traspasa la sangre al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho va a impulsar la sangre a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar y los pulmones. La sangre se oxigena a su paso por los pulmones y vuelve al corazón izquierdo a través de las venas pulmonares, entrando a la aurícula izquierda. Desde la aurícula izquierda, la sangre atraviesa la válvula mitral y pasa al ventrículo izquierdo. Desde el ventrículo izquierdo, la sangre es propulsada a través de la válvula aórtica hacia la arteria aorta, de la que parten numerosas ramas para proporcionar oxígeno a todos los tejidos del organismo. Una vez los diferentes órganos han captado el oxígeno de la sangre arterial, la sangre pobre en oxígeno entra al sistema venoso y retorna a la aurícula derecha a través de la vena cava inferior y la vena cava superior, cerrándose así el cortocircuito, como podemos observar en la imagen. Las radiografías posterior-anterior, lateral y oblicuas son estudios complementarios que permiten la evaluación de las diferentes estructuras que ocupan la cavidad torácica. En conjunto, estas proyecciones permiten evaluar las estructuras mediastínicas, el corazón, los ilios, los campos pulmonares e incluso la pared torácica y los tejidos blandos. Las radiografías posterior-anterior deben realizarse en bipedestación y en inspiración profunda. El cuerpo del paciente debe estar pegado al butki, el cuello estirado con el mentón elevado, los dorsos de las manos se colocan sobre las caderas con los codos y hombros inclinados hacia adelante, como podemos observar en la imagen presente. El centraje será en la línea media del tórax.
El corazón posee una opacidad latente entre los campos pulmonares claros limitada postero-anterior por el borde derecho, donde vamos a observar la vena cava superior, la aorta ascendente, la aurícula derecha y el diafragma. En el borde izquierdo vamos a observar el arco aórtico, el tronco pulmonar, el ventrículo izquierdo, la orejuela de la aurícula izquierda y el diafragma. En la radiografía lateral izquierda se debe apoyar el lado izquierdo del paciente en la placa. El paciente debe estar en bipedestación con una postura erecta y los brazos deben estar cruzados por encima de la cabeza, como lo podemos observar en esta imagen. El centraje de la proyección se hace por debajo de la línea axilar. La radiografía lateral izquierda está limitada en el borde anterior por la aorta ascendente, el tronco pulmonar, el ventrículo derecho y el espacio retroesternal, y limitada en el borde posterior por la aorta ascendente, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la vena cava inferior y el espacio retrocardíaco. En anatomía radiológica, las radiografías oblicuas anterior izquierda y derecha respectivamente debe hacerse con el paciente en una postura erecta. Se rota al paciente unos 45 grados hacia el lado derecho o izquierdo. La cara anterior del tórax se apoya en la placa y la mano del lado que se va a radiografiar se coloca en la cabeza. El lado que nos interesa ver se colocará separado de la placa. El rayo debe centrarse verticalmente entre la C5 y el margen costal externo y horizontalmente a unos 6 centímetros por debajo de la axila. En estas radiografías oblicua anterior derecha y oblicua anterior izquierda podemos observar o distinguir diferentes estructuras anatómicas dependiendo cuál sea su caso, si es un oblicuo anterior derecha o un oblicuo anterior izquierda. La radiografía oblicua anterior izquierda está limitada en el borde anterior por la aorta ascendente y el callado de la aorta, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y por encima de él está la bifurcación de la tráquea y el bronquio izquierdo, la cápsula diafragmática que se entrecruzan, la cámara gástrica superpuesta en la columna vertebral, como podemos observar, y la silueta cardíaca redondeada. En el borde posterior podamos observar el arco aórtico, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La radiografía oblicua anterior derecha está limitada por el borde anterior con la aorta ascendente, el callado, el tronco pulmonar y el ventrículo derecho. Las cúpulas diafragmáticas se encuentran una por encima de la otra. La cámara gástrica va a estar alejada de la columna vertebral y la silueta cardíaca se va a ver alargada. En el borde posterior está limitado por la vena cava superior y la aurícula izquierda. Las técnicas de estudio para los hallazgos en cardiología convencional deben realizarse a través del análisis del tamaño cardíaco, el patrón de la vascularización pulmonar y hallazgos extracardiovasculares. Primeramente, el tamaño cardíaco debe evaluarse a través del índice cardiotorácico, el cálculo del área o volumen y la estimación por experiencia. El índice cardiotorácico es la relación existente entre el diámetro máximo de la silueta cardíaca y el diámetro del tórax en su base. Para determinar el índice cardiotorácico debemos dividir el diámetro transverso cardíaco entre el diámetro transverso del tórax, que será igual a 0.5. Si el índice cardiotorácico es menor de 0.5, no hay presencia de cardiomegalia. Ahora bien, para determinar el índice cardiotorácico debemos utilizar una proyección postero-anterior. Y para determinar el diámetro transverso cardíaco debemos buscar los puntos más prominentes de la silueta cardíaca de ambos lados. Para determinar el diámetro transverso del tórax, buscamos los puntos más prominentes del tórax en ambos lados por dentro de los arcos costales. En el índice cardiotorácico podemos encontrar lesiones cardíacas con corazón normal o cardiomegalia mínima sin descompensación, donde vamos a tener relación cardiotorácica menor a 0.55, estenosis aórtica y mitral, hipertensión sistémica, infarto agudo al miocardio,
miocardiopatía restrictiva y pericarditis constrictiva. También podemos encontrar lesiones cardíacas asociadas con cardiomegalia moderada o marcada, con una relación cardiotorácica mayor a 0.55, una insuficiencia aórtica mitral y tricúspide, miocardiopatías congénitas y derrame pericárdico. Como segundo punto importante, tenemos los patrones de vascularización pulmonar que reflejan el estado de hemodinamia. Estos patrones más habituales son 7: el normal, el cortocircuito izquierda-derecha, la hipertensión arterial pulmonar, la hipertensión venocapilar, la disminución de la vascularización, el patrón vicariante y el patrón asimétrico. En esta diapositiva podemos observar los patrones de vascularización pulmonar normal, que viene dado por una disminución gradual del calibre de las arterias pulmonares desde el ilio a la periferia, siendo de mayor calibre en los lóbulos inferiores que en los superiores. En este vamos a observar una distribución vascular arboriforme y simétrica más abundante y de mayor calibre en las bases. El hilo izquierdo es algo más alto que el derecho. El patrón del cortocircuito izquierda-derecha se produce por una sobrecarga de sangre a la cavidad derecha y de aquí a las arterias pulmonares que dilatan todas sus ramas. Para esto debemos tomar un punto de referencia, el calibre del tronco de la arteria pulmonar derecha, que es igual al diámetro de la tráquea. En este patrón vamos a observar una distribución vascular simétrica de mayor calibre del normal con respecto a los bronquios. En cuanto al patrón de hipertensión arterial pulmonar, aparece como respuesta al exceso de sangre que soportan las arterias del pulmón en los cortocircuitos izquierda a derecha, haciendo que se contraigan las arterias periféricas. En este vamos a encontrar un engrosamiento de los vasos centrales, que son las arterias pulmonares y la arteria pulmonar principal. También vamos a encontrar una disminución del calibre de los vasos periféricos y una imagen parecida a árbol podado. En el patrón de hipertensión venocapilar, también llamada congestión venosa o venocapilar, se manifiesta ante el fracaso del miocardio ventricular izquierdo con el estancamiento de la sangre en las venas pulmonares. En este patrón podemos observar una redistribución vascular hacia los ápices con vasos de mayor calibre que duplican al de los bronquios. En él también podemos evidenciar una imagen en asa de ciervo y frecuentemente se precisan las líneas B de Kerley. En la disminución de la generalizada del calibre y número de los vasos o patrón de distribución de la vascularización, también llamado oligoemia o de isquemia pulmonar, se traduce a la disminución del flujo vascular. El patrón vicariante tiene lugar cuando se hipertrofian los vasos bronquiales o arteriolas pulmonares, causando una disminución del flujo de sangre a los pulmones a través de las arterias pulmonares. En este vamos a observar una imagen reticular difusa. En cuanto al patrón asimétrico, implica una diferencia entre la vascularidad de los dos pulmones. Vamos a observar en este una distribución vascular asimétrica sin asimetrías en el parénquima pulmonar. Las cardiopatías congénitas son aquellas que se desarrollan durante el periodo de gestación y estas se pueden dividir en cianóticas y acianóticas. Las cianóticas es aquellas que, tal cual como lo dice su nombre, presentan cianosis y son producidas por un cortocircuito intercardíaco. Entre estas tenemos la transposición de grandes vasos, el tronco arterioso persistente y la tetralogía de Fallot. Las acianóticas no presentan cianosis y suelen ser producidas por un cortocircuito de izquierda a derecha. Entre estas encontramos la comunicación interauricular, interventricular y el ducto arterioso. Hablemos un poco de la comunicación interauricular. Esta es una cardiopatía congénita caracterizada por la presencia de un orificio en el tabique que separa las dos aurículas. En cuanto a la fisiopatología, la sangre va a pasar desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Esto es debido a la diferencia de presiones que hay. Ya que la aurícula derecha presenta menor presión, la sangre va a ir hacia esta cavidad. Entonces va a pasar sangre oxigenada
hacia la desoxigenada. Es por eso que no vamos a presentar cianosis. El aumento de la sangre a nivel de la aurícula derecha va a hacer que haya también un aumento a nivel del ventrículo derecho, del tronco pulmonar y de las arterias pulmonares, así como también de los vasos pulmonares. Y este aumento en sangre también va a generar una dilatación tanto de las cavidades como de los vasos. A pesar de que es una cardiopatía congénita, el recién nacido es capaz de tolerar muy bien esta patología, sobre todo si la comunicación es bastante pequeña. Por lo tanto, son los niños más grandes, adolescentes o adultos los que suelen presentar la clínica. Y entre estas presentan fatiga, disnea, retraso estatoponderal, infecciones respiratorias bastante frecuentes y arritmias supraventriculares. Y habrá desdoblamiento del segundo ruido y soplo sistólico en el foco pulmonar de bajo tono, como lo escucharemos a continuación. Los signos radiológicos son bastante característicos. Vamos a encontrar dilatación de la aurícula derecha, dilatación del ventrículo derecho, aumento o dilatación de los vasos pulmonares y dilatación del tronco pulmonar. Aquí podemos observar más claramente cada uno de los signos radiológicos anteriormente mencionados, tanto la dilatación del tronco pulmonar como la dilatación de la aurícula derecha y de los vasos pulmonares. Observen cómo se ven en la radiografía. Vale destacar que la dilatación del ventrículo derecho está marcada por la elevación del ápex, como lo podemos observar en las imágenes radiológicas en pantalla. Es necesario hacer diagnóstico diferencial principalmente con la comunicación interventricular, puesto que tienen muchas características en común, así con el ductus arterioso persistente y la comunicación auriculoventricular. Y el tratamiento es meramente quirúrgico. Continuando con la comunicación interventricular, esta es una cardiopatía congénita que se caracteriza por la presencia de una comunicación a nivel del tabique que separa los dos ventrículos. En cuanto a su fisiopatología, la sangre va a ir desde el ventrículo izquierdo hacia el derecho por la diferencia de presión, ya que el derecho presenta menor presión que el izquierdo. Debido al aumento en sangre a nivel del ventrículo derecho, también va a haber un aumento a nivel de la arteria pulmonar, de los vasos pulmonares y también de la aurícula izquierda, generando dilatación en todas estas cavidades y vasos. Esta es la cardiopatía congénita más común de todas y se presenta en los recién nacidos a partir de la tercera o cuarta semana. En cuanto a la clínica que ellos van a presentar, el paciente presenta dificultad respiratoria, fatiga, irritabilidad, diaforesis, infecciones bastante frecuentes, sobre todo del nivel respiratorio, retraso estatoponderal, taquicardia y hepatomegalia. Y a nivel auscultatorio vamos a encontrar un soplo holosistólico intenso con o sin frémito y desdoblamiento del segundo ruido, como lo escucharemos a continuación. En cuanto a los signos radiológicos, podemos encontrar dilatación de la aurícula izquierda, demarcada por la presencia del signo de doble contorno, el cuarto arco o el signo de la bailarina, de los que hablaremos a continuación. También podemos hallar dilatación biventricular y al igual que en la comunicación interauricular podemos hallar aumento de el flujo o dilatación de los vasos pulmonares y del tronco pulmonar. En la imagen radiológica que tenemos en pantalla podemos observar todos los signos radiológicos anteriormente mencionados. Podemos observar en el hemitórax derecho cómo están los vasos pulmonares dilatados. También está dilatada el tronco pulmonar, así como los ventrículos derecho e izquierdo. Cuando hay dilatación del ventrículo izquierdo, por lo general vamos a ver un ápex descendido. Y otro detalle que ya habíamos mencionado, pero que aquí se puede observar mucho mejor, es el signo del cuarto arco, que nos indica la dilatación de la aurícula izquierda. Este no es más que la dilatación del segundo arco izquierdo del corazón a nivel radiológico. En esta imagen, demarcado por las pequeñas flechas negras que se encuentran a nivel de la aurícula derecha,
podemos observar el signo del doble contorno, que nos indica la dilatación de la aurícula izquierda. Aquí tenemos otro ejemplo de comunicación interventricular y en la siguiente imagen podemos observar un aumento del ángulo a nivel de la carina, lo cual nos pudiera denotar el aumento o la dilatación de la aurícula izquierda. Finalmente es necesario hacer diagnóstico diferencial, principalmente con la comunicación interauricular. Hay que hacer diagnóstico diferencial con la regurgitación mitral o de tricúspide, ductus arterioso persistente y con el defecto del canal auriculoventricular. Continuando con las cardiopatías congénitas, tenemos lo que es la tetralogía de Fallot, que está caracterizada por malformaciones que dan lugar a la mezcla de sangre venosa con la sangre arterial. Esta se caracteriza por 4 anomalías que son comunicación interventricular grande, una obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo derecho y un cabalgamiento del orificio aórtico. Fisiopatología. La comunicación interventricular en la tetralogía de Fallot a menudo se describe como un tipo de alineación anómala, ya que el tabique conal se desplaza hacia adelante. Este tabique desplazado sobresale en el tracto de salida pulmonar, lo que a menudo produce obstrucción e hipoplasia de las estructuras distales, incluida la válvula pulmonar, la arteria pulmonar principal y las ramas de la arteria pulmonar. La comunicación interventricular suele ser grande, por consiguiente las presiones sistólicas de los ventrículos derecho e izquierdo son iguales. La fisiopatología depende del grado de obstrucción del tracto de salida ventricular derecho. Una obstrucción leve puede causar un cortocircuito neto izquierda-derecha a través de la comunicación interventricular. Una obstrucción grave causa un cortocircuito derecha-izquierda con baja saturación arterial sistémica consiguiente, que no responde al oxígeno suplementario. En cuanto a la clínica, los síntomas de la tetralogía de Fallot varían según el grado de obstrucción del flujo sanguíneo que va del ventrículo derecho a los pulmones. Algunos de los signos y síntomas son cianosis grave, disnea durante la alimentación, pérdida del conocimiento, escaso aumento de peso, dedos hipocráticos, irritabilidad, intolerancia al ejercicio, llanto prolongado y soplo cardíaco. En los signos radiológicos vamos a tener una hipertrofia del ventrículo derecho, un desplazamiento lateral y hacia arriba del ápex, imagen de sueco o corazón en bota, como sale señalado en la imagen, hilios pequeños mal definidos, hipertransparencia pulmonar y la aorta va a estar pequeña. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial incluye las causas pulmonares primarias de cianosis, junto con otras cardiopatías cianóticas, tales como la estenosis pulmonar crítica y la transposición de grandes vasos. Continuando con las cardiopatías congénitas, tenemos lo que es la transposición de grandes vasos, que se produce cuando la aorta se origina directamente en el ventrículo derecho y la arteria pulmonar en el ventrículo izquierdo, lo que determina circulaciones pulmonar y sistémicas paralelas e independientes. La sangre oxigenada no puede llegar al cuerpo. Fisiopatología. Las circulaciones sistémica y pulmonar están completamente separadas en la transposición de los grandes vasos. Tras regresar al corazón derecho, la sangre venosa sistémica desaturada es bombeada a la circulación sistémica sin ser oxigenada en los pulmones. La sangre oxigenada que ingresa en el corazón izquierdo vuelve a los pulmones en lugar de dirigirse al resto del cuerpo. La anomalía no es compatible con la vida, a menos que la sangre desaturada y oxigenada puedan mezclarse a través de comunicaciones en uno o varios niveles. Clínica en la transposición de los grandes vasos. Vamos a tener cianosis desde el nacimiento, insuficiencia cardíaca precoz, disnea, crisis sincopales, dedos en palillos de tambor, una hepatomegalia y estertores pulmonares. En los signos radiológicos, lo primero que vamos a observar es que hay una cardiomegalia que va a presentar una forma de huevo, siendo esto lo más característico de esta cardiopatía congénita. Va a haber también un hiperflujo pulmonar, un arco medio excavado y el pedúnculo vascular va a ser estrecho. A la hora de realizar los diagnósticos diferenciales de esta cardiopatía, hay que descartar una doble salida del ventrículo derecho, tronco común, atresia tricuspidia, anomalía de Stein y síndrome de Eisenmenger.
Para continuar con nuestro seminario, mi nombre es Jennifer Vergara y vamos a ver un poco sobre las cardiopatías adquiridas. Vamos a comenzar con la insuficiencia cardíaca. En esta podemos observar que la función del corazón está alterada o el músculo cardíaco no es capaz de bombear suficiente sangre para abastecer a los órganos, músculos y tejido del organismo. En la parte clínica vamos a encontrarnos con un paciente que puede presentar disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema pulmonar agudo, edema periférico, fatiga, palpitación, anorexia y también puede presentar malestar en epigastrio. En caso de los signos radiológicos, observaremos cardiomegalia, edema pulmonar con líneas de Kerley y en algunos casos derrame pleural. Por otro lado, la hipertensión pulmonar se define como la existencia de una presión arterial pulmonar media mayor a 25 milímetros de mercurio en condición de reposo o de 30 milímetros de mercurio durante el ejercicio. Nos encontraremos con un paciente que presenta disnea, dolor torácico, síncope, insuficiencia cardíaca derecha y dificultad de respirar en reposo. En los signos radiológicos encontraremos aumento del tronco de la arteria pulmonar a la arteria pulmonar derecha mayor de 16 milímetros, un aumento del calibre de los vasos pulmonares y una hipertransferencia pulmonar. Por otra parte, hablemos un poco sobre la aneurisma aórtica torácico, que esta consiste en una dilatación de la aorta a nivel del tórax y pueden encontrarse en la aorta ascendente, callado y con más frecuencia en la aorta descendente. La principal causa de este es la aterosclerosis, donde la grasa se acumula dentro de las arterias y lo debilitan, ¿ok? En la clínica vamos a ver ronquera, estridor, disnea, disfagia, dolor torácico, espalda intenso y pulsátil y náuseas, vómitos, hipotensión arterial, frecuencia cardíaca acelerada. Y en los rayos X encontraremos ensanchamiento mediastínico, derrame pleural derecho, imagen de masa retrocardíaca. Vamos ahora a ver sobre la estenosis aórtica, donde en esta la disminución del área valvular aórtica a partir de un punto crítico genera una incapacidad para incrementar el gasto cardíaco y en determinadas condiciones una caída neta del volumen minuto. En esta vamos a tener una clínica, una angina, disnea de esfuerzo y síncope de esfuerzo. Y en los signos radiológicos vamos a tener un abombamiento convexo del tercio inferior del borde cardíaco izquierdo, una dilatación postestenótica de la aorta ascendente y una calcificación de la aorta de la válvula aórtica. La pericarditis. Primero que nada debemos saber que el pericardio es un saco fibroso que recubre el corazón y que se fija a los grandes vasos, a las venas cavas, al esternón, al diafragma y a la columna vertebral. Este presenta dos capas, una capa serosa adherida al corazón, que sería el pericardio vesical, y una capa externa, que sería el pericardio parietal. Entre ambas capas hay un espacio lubricado con 20 a 50 cc de líquido, que en condiciones normales es producida por el pericardio vesical. Dentro de la fisiología tenemos que presenta varias funciones, una función membranosa para disminuir la fricción y el rozamiento del corazón y una función de barrera contra infecciones intratorácicas. También presenta una función mecánica para limitar la dilatación del corazón. Todo esto con el fin de mantener una forma óptima del mismo. Entonces vamos a conocer como pericarditis al proceso inflamatorio que afecta al pericardio, produciendo como consecuencia exudación en su fase aguda, que puede ser causa de un engrosamiento y una fibrosis de dicha membrana, lo cual da lugar a una enfermedad en curso crónico. Dentro de la pericarditis tenemos la pericarditis aguda. Esta es una enfermedad inflamatoria aguda del pericardio que puede cursar con o sin derrame pericárdico y con o sin taponamiento cardíaco. Dentro de la clínica tenemos que presenta un dolor intenso retroesternal y en la región
precordial, roce pericárdico, fiebre, frotes pericárdicos. Esta puede ser causada por infecciones, infartos agudos al miocardio, neoplasias, radioterapias mediastínicas, insuficiencia renal crónica, enfermedad del tejido conjuntivo, reacción farmacológica, después de lesiones cardíacas o por causas idiopáticas. Dentro de los signos radiológicos, cuando no hay derrame pericárdico, la radiografía de tórax puede ser completamente normal. La presencia de derrame causa cardiomegalia de grado variable. Por otra parte, muchas pericarditis agudas se acompañan de derrame pleural, que suele localizarse preferiblemente en el lado izquierdo. El derrame pericárdico es una acumulación anormal de líquido en la cavidad pericárdica. El acúmulo excesivo de líquido entre las dos hojas del pericardio no debe ser de más de 20 cc. Si hay más de 50 cc se considera derrame pericárdico. Dentro de la fisiopatología tenemos que el pericardio es una membrana poco distensible, por lo que un derrame de 200 a 250 mililitros puede llegar a producir trastornos en el llenado del corazón. Por el contrario, si el derrame es de instalación lenta, puede alcanzar más de 2000 mililitros, sin efectos hemodinámicos importantes. La radiografía simple de tórax es una orientación muy útil para sospechar derrame pericárdico, mostrar cardiomegalia global con pérdida de los bordes normales del corazón. Si el derrame pericárdico es muy importante, va a condicionar la típica imagen de garrafa, muy subjetiva de este diagnóstico. Dentro de la etiología, tenemos los serofibrinosos como insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis viral recurrente, posirradiación, pericarditis bacteriana, pericarditis tuberculosa. Sero sanguinolento como uremia, la urea es muy irritante, deserosas y los traumatorácicos cerrados. Los hemorrágicos como infarto agudo del miocardio y traumas penetrantes como una puñalada. Y los tumorales. El derrame pericárdico es difícil de diagnosticar por radiografía simple y se hace más sencillo por ecocardiográfico. La clave está en un cambio rápido del tamaño del corazón en radiografías seriadas, con ángulos costofrénicos agudos y vascularización pulmonar normal. Tenemos el corazón en botellón como un signo característico. Dentro de los signos radiológicos tenemos alteraciones del tamaño, forma y motilidad del área cardíaca, un ángulo frenético derecho que opta una forma obtusa, el pedículo vascular acortado en contraposición al ensanchamiento del saco pericárdico, motilidad disminuida o ausente en la fluoroscopia y los cambios pulmonares están más radiotransparentes. Dentro de las complicaciones tenemos el taponamiento cardíaco, que es una acumulación de líquido en la cavidad pericárdica a tensión. Anula el efecto de presión negativa intratorácica sobre el llenado cardíaco y ofrece resistencia a la expansión ventricular durante el llenado diastólico, llenado ventricular derecho e izquierdo. Causa presión yugular durante la inspiración y un pulso paradójico. Dentro de la clínica presenta presión arterial, presión venosa, taquicardia. Pericarditis constrictiva. La cicatrización de una pericarditis aguda puede determinar la adherencia del pericardio vesical y parietal. En un proceso de fibrosis y retracción que termina por limitar la expansión diastólica del corazón e interferir con el llenado diastólico ventricular. Dentro de la fisiopatología tenemos que presenta una limitación al llenado ventricular a partir de cierto volumen ventricular.
determinado por el pericardio engrosado y rígido, pero que no presiona el corazón activamente, como en el caso del taponamiento. Dentro de la clínica tenemos que presenta insuficiencia cardíaca de instalación lentamente progresiva, en el que predomina la hipertensión venosa y la congestión vesical sobre la pulmonar, con un corazón quieto y de tamaño normal. Dentro de los signos radiológicos tenemos irregularidad de los contornos de la sombra cardíaca y calcificaciones del pericardio. En el área pericárdica también pueden aparecer en el neumopericardio. Otras posibilidades en el hidroneumopericardio, observando con niveles hidroaéreos contenidos en la bolsa que forma el pericardio despegado del corazón. Los quistes y tumores del pericardio aparecen como radioopacidades redondeadas, homogéneas, localizadas con mayor frecuencia en el seno cardiofrénico derecho y que pueden calcificarse.